Profesores de arte, ¿cuál es la obra de arte más inquietante que haya enviado un estudiante? Enseño inglés a niños japoneses. El libro de texto les hizo dibujar su mascota ideal. Un niño de 10 años dibujó a un ser humano encadenado en una jaula, con una caja de descargas eléctricas sujeta con cables. Le enseñé durante unos años más hasta que se graduó de mi clase en la escuela secundaria, para entonces ya había madurado y se había convertido en un chico dulce y encantador. O era un psicópata que había dominado la habilidad de manipular a quienes lo rodeaban. Es curioso cómo los niños pueden expresar cosas inesperadas. Recuerdo que un amigo en la escuela solía dibujar cosas raras, pero luego se volvía más centrado con el tiempo. Puede que sea normal, o tal vez algunos simplemente tienen una manera diferente de ver el mundo. Al final, lo importante es cómo crecen y aprenden de esas experiencias. Tal vez solo necesitamos ver más allá de los dibujos. Un estudiante de segundo grado se me acercó cuando todavía era estudiante de profesor en el salón de arte. Me mostró un dibujo que parecía una figura de palo en una cueva. Dije, es genial. ¿Por qué no me lo cuentas? Los niños reaccionan mejor a eso que ¿qué es? ¿Su respuesta? Soy yo mirándote dormir. Esa anécdota me recuerda a un amigo que siempre tenía una forma curiosa de interpretar las cosas. Una vez, mientras dibujaba, hizo un retrato de él durmiendo en el sofá. Dijo que era su manera de capturar momentos de paz. Era un chico con una imaginación bastante loca. A veces, el arte revela más de lo que creemos sobre lo que pensamos. Profesor de arte aquí. Hice que un niño de jardín de infantes dibujara un montón de triángulos largos con mangos y spray rojo saliendo de ellos, que se parecían a la forma en que un niño de 5 años sacaría un cuchillo o una daga. Y mucha sangre. Le pedí que me contara sobre su dibujo y se puso muy tímido y no dijo nada. Guardé su dibujo y se lo mostré a su niñera, quien lo recogió de la escuela y le transmitió mi preocupación. Ella se burló y dijo, oh, eso es solo un cohete. Él los dibuja todo el tiempo. Resulta que el rojo era fuego, no sangre. Lo que vi como el mango de un cuchillo fue el motor propulsor del cohete. // palma facial. Debería haberlo sabido, el niño está obsesionado con los cohetes. A los 5 o 6 años, un docente se comunicó con el Servicio de Protección Infantil y pidió a mis padres que acudieran a la escuela debido a mis dibujos, que eran malinterpretados. En realidad, estaba representando a guerreros musculosos con espadas, inspirado por una película que había visto recientemente. La situación generó confusión, ya que mis obras no reflejaban lo que pensaban los adultos alrededor. Una vez pinté un cuadro de una ardilla psicodélica gigante que sostenía una cabeza humana entre sus patas como una bellota. El superintendente de nuestro sistema escolar lo compró en mi exposición de arte de último año por $200 y todavía hoy está colgado en su casa. Eso es raro, pero interesante. A veces las cosas más extrañas son las que llaman la atención. Vender una pintura así por $200 es un buen trato. Es curioso pensar que esa obra sigue en la casa de alguien. Las personas aprecian el arte de diferentes maneras. Una entrada un poco anecdotal. Mi mamá es educadora. Me habló de un estudiante que tuvo y admitió que una vez lo habían enviado al psiquiatra de la escuela. Verás, hizo todos sus dibujos con crayones en negro. ¿Casas y familias? Hecho en contorno negro. ¿Animales y océanos? Negro. ¿Hierba y plantas? Negro. Mick Jagger no tenía nada que ver con este chico. Pero resulta que este niño no era un sociópata. No estaba deprimido ni enojado. No quería matar a sus padres. No, simplemente era totalmente daltónico, y sus compañeros de mesa en la clase de arte siempre le pegaban el crayón negro y acaparaban todos los colores, para ellos. Como de todos modos no podía notar la diferencia, estaba más que feliz de hacerlo. Editar, mi bandeja de entrada. A veces no puedo escribir bien, especialmente cuando es tarde y estoy cansada. Resulta que la ortografía de la palabra es apócrifa. Eps. Gracias por los consejos. Muchas otras personas han cuestionado la validez de la historia y el daltonismo del niño. Como dije, esta es una historia que básicamente ha sido contada a través de 3 personas, por lo que no puedo verificar su validez. Pero mi comprensión básica era la siguiente: el niño era 100% daltónico, solo podía ver blanco, negro y tonos de gris. Su clase de jardín de infantes organizó el arte en grupos de mesa que requerían que compartieran crayones. Sus amigos siempre le regalaban el crayón negro mientras ellos atesoraban todos los demás colores. Es algo extraño y desalentador que hayan actuado así solo por unos dibujos hechos con crayón negro.
No se permite que un niño tenga su propio personaje o sea un poco diferente en cualquier aspecto, supongo. No un profesor sino un amigo de un estudiante de arte. El producto final real, un pulpo tejido de 2,5 metros de ancho, no fue la parte aterradora. Fue increíblemente increíble. Fue la mirada maníaca en sus ojos mientras describía las horas y horas de tejer, en el autobús, en la cafetería, en cualquier lugar, que fueron necesarias para crearlo. Aunque esa dedicación. Existen sutiles diferencias entre la genialidad y la locura. Si ella comenzara a tomar litio, es probable que su creatividad se viera afectada. Suena interesante, ¿tienes alguna imagen de su obra? Inquietante por las implicaciones de la vida del estudiante, mi mamá solía ayudar en nuestras clases de arte en el pasado, y dijo que un estudiante hacía dibujos realmente maravillosos por los que ella elogiaba. Más tarde en la clase, mamá volvió a mirar el trabajo de esta estudiante y tomó un bolígrafo negro y cubrió todo su hermoso trabajo. Solía actuar de esta manera porque mi madre comentaba que mis obras eran terribles y las desechaba. En lugar de ilusionarme, optaba por tomar un marcador grueso y garabatear encima. No es una historia personal, pero nunca la olvidé más de 20 años después de leerla. Hubo un proyecto de arte para llamar la atención sobre los problemas de abuso, donde las víctimas de abuso hicieron camisetas que representaban el abuso que sufrieron. Cada color representaba un tipo diferente de abuso, el rojo para la violación, amarillo por agresión, azul por incesto, etc. Todas las camisas estaban colgadas en un tendedero. La mayoría de ellos estaban muy ocupados y cargados de imágenes. Pero el más inquietante fue el más simple. Camiseta azul lisa. Texto blanco. Yo tenía 7 años. Escalofríos. En la universidad se realiza un evento llamado el Proyecto de la Línea de Ropa. Se lleva a cabo al aire libre durante 2 días en el campus, cada semestre. Es una iniciativa de arte en vivo que impacta a muchos, generando experiencias profundas y significativas. No sé si otras instituciones llevan a cabo algo similar, pero la conexión y reflexión que se logra aquí resulta muy conmovedora. No soy profesor de arte, pero uno me tomó mal mi arte cuando era niño. En la escuela me pidieron que dibujara a mi familia. Dibujé a papá, a mamá, a mi hermano mayor y a mí. Nos dibujé en una línea en ese orden porque eso representaba nuestras edades. Papá es el mayor, mamá segundo, mi hermano tercero y yo cuarto. También nos dibujé en representación de la altura, papá es el más alto, mamá la segunda más alta. En ese momento, ahora ella es la más baja jajaja, el hermano el tercero más alto y yo el cuarto más alto. Me entregaron a consejeros e investigaron a mi familia porque me puse al final de la fila y me hice la más pequeña. Dijeron que por cómo me dibujaba me consideraba inferior y posiblemente fui maltratado por el resto de mi familia. Solo estaba tratando de ser preciso. Ciertamente, eso fue un error de su parte. En mi experiencia como docente en formación, he notado que los estudiantes suelen representarse a sí mismos de manera diminuta. Esto se debe a que así se ven a sí mismos en su imaginación. Realmente no está relacionado con la pregunta, pero en la clase de cerámica de la escuela secundaria todos siempre convertían cosas geniales en bons y pipas. La maestra no los despediría si supiera que es una pipa, así que se nos ocurrieron algunos diseños increíbles para ocultar la pipa. Había un niño que creó una pipa en forma de zafar. El profesor decidió que sería una buena idea exhibirla en la vitrina de cerámica, ya que era un modelo bastante impresionante de la nave. Trabajo con niños con necesidades especiales, es inclusivo, por lo que algunos se desarrollan normalmente. He visto algunas fotos raras pero nada inquietante. Esta chica típicamente en desarrollo hizo un dibujo de ella y yo juntos. Ella era mucho más alta que yo en la foto. Ella me estaba mostrando la imagen y mientras la explicaba se detuvo y dijo, oh, no sé por qué me dibujé más alto que tú. No es perturbador pero sí desagradable y definitivamente inesperado para ella poder señalar eso a las 4 años. Es posible que, de manera inconsciente, esté considerando a los demás como personajes secundarios en la representación de la vida, donde ella es la protagonista principal. Su atención está en capturar los detalles que la definen, lo que la lleva a dibujar una versión ampliada de sí misma. Al representarte, no le resulta tan crucial retratarte con precisión, ya que te dibuja en un tamaño normal. Esto no indica egoísmo, sino una exploración de su identidad en esta etapa de su desarrollo. Para contrarrestar esto, cuando estaba en la escuela, alrededor de los 9 años, en la clase de arte, una vez dibujé y pinté la cabeza de Hitler en una lata y escribí, "Le caques", en un costado. No tengo ni idea de por qué lo dibujé, pero mi maestra pensó que estaba un poco perturbado y lo tiró.
Años después me di cuenta de que era un niño surrealista sin saberlo. A veces los niños simplemente dibujan cosas raras, emoticono cara sonriente. Es curioso cómo las cosas que hacemos de niños pueden ser tan extrañas. Recuerdo una vez en clase de arte, donde dibujé un monstruo que a nadie le gustó. La maestra lo vio y se preocupó, pero para mí era solo juego. Pensando en ello ahora, creo que todos pasamos por etapas raras. Los niños tienen formas únicas de expresarse, a veces sin sentido, pero eso es lo que lo hace interesante. Hace un par de años, mi prima pequeña hizo una tarjeta navideña para Papá Noel que parecía una pieza surrealista. De adelante hacia atrás, en un rasguño de pollo con crayón infantil small se leía: el árbol solitario está esperando. 7 días. El árbol solitario murió. Fue curioso ver la tarjeta que hizo mi primo pequeño. Tenía un aire raro, como si un artista surrealista lo hubiera pintado. Su forma de escribir era difícil de leer, pero tenía un contenido profundo por su simplicidad. Me hizo reflexionar sobre cómo los niños ven el mundo. A veces su creatividad puede ser más intensa de lo que pensamos. Esa tarjeta se quedó grabada en mi mente. No soy profesor, pero esto es algo divertido y algo relevante. Cuando mi hija tenía 7 u 8 años, cada vez que se metía en problemas o se enojaba con nosotros porque no se salía con la suya, iba a su habitación y escribía cuentos. Un día encontré un montón de papeles mientras limpiaba y resulta que esas historias eran sobre el ogro malo que no dejaba a la princesa jugar con su celular o la bruja fea que no llevaba a la pobre niña perdida al centro comercial. Fueron tremendamente divertidos y me enorgulleció que mi hija haya adoptado una forma tan creativa de dejar salir sus emociones. Ahora tiene 14 años y escribe fanfiction, así que supongo que es solo su salida creativa. Editar, error tipográfico. Es curioso cómo los niños encuentran formas de expresar sus emociones. La hija del autor encontró un método único al escribir historias sobre un ogro y una bruja. A través de su creatividad, logró manejar sus frustraciones. Ahora, con 14 años, sigue escribiendo fanfiction. Es genial ver cómo esa habilidad se desarrolla con el tiempo. Al final, usar la escritura como salida emocional es algo valioso. Sé que esto quedará enterrado y es todo lo contrario de la pregunta de Lope, pero responderé de todos modos. Viví en Long Beach, hasta los 10 años. Cuando estaba en primer grado, hicimos una excursión a Bolsa Chica, un humedal local, y ecológicamente importante. Para la mayoría de los niños, lo más destacado del viaje fue el playero solitario que vimos, con sus largas patas que le permitían ver por encima de la hierba, y sus grandes patas y su pequeño peso corporal lo hacían difícil de detectar. Después de regresar de nuestra excursión, nuestra tarea fue dibujar lo que habíamos visto. La mayoría dibujó el flautista, algunos más, algunos otros animales pequeños, pero yo dibujé lo que había visto durante la mayor parte del viaje: arena negra y algunos tallos largos de hierba. La semana siguiente, llamaron a mi madre a una conferencia de padres y maestros. Normalmente yo era el mejor de mi clase en la mayoría de las cosas, así que se sorprendió un poco. Mi maestra le hizo saber que había hecho un dibujo que podría indicar discapacidades del desarrollo o abuso y le mostró mi dibujo. La respuesta de mi madre fue que los pantanos eran oscuros y con escasa vegetación y que no había nada malo en mí dibujo porque eso es lo que vi. Mi mamá no es particularmente maternal ni amable, pero el hecho de que me defendiera fue uno de los grandes momentos de mi infancia. Es curioso cómo una simple excursión puede revelar tanto. Recuerdo que de niño, en un viaje escolar, la mayoría de mis compañeros se emocionaron con cosas típicas. Yo, en cambio, dibujé lo que realmente vi. Al final, mi mamá tuvo que defenderme, aunque no era muy afectuosa. Ese momento hizo que conectara más con ella. A veces, los pequeños gestos significan más de lo que creemos. Esos recuerdos se quedan. Secundaria, tal vez 10º grado. En lugar de escribir mi nombre real en mi papel, me pinché el dedo y escribí las palabras «Soy Lord Voldemort», con sangre y se lo entregué a mi maestra sustituta, para molestarla. Ella no tenía conocimiento de Harry Potter y la conversación que siguió entre el director y yo fue colorida. Eso suena bastante atrevido. Recuerdo que en la secundaria también hacíamos cosas raras para hacer reír a los demás. Una vez, un amigo llevó un disfraz de superhéroe a clase y se puso a hacer lo que llamamos actuaciones improvisadas. La maestra no sabía si reír o enojarse. Al final, todos disfrutamos, pero él terminó en problemas por interrumpir la clase. Mi hija dibujaba personas con las manos a la espalda en la escuela primaria. La psicóloga de la escuela dijo que era porque se sentía impotente. Cuando le pregunté, me explicó que simplemente no sabía dibujar manos, jajaja.
A veces, los niños tienen formas curiosas de expresar cosas. Me recuerda cuando un amigo mío dibujaba casas con techos de colores porque no sabía hacer los techos rectos. Siempre pensábamos que estaba siendo creativo, pero en realidad solo se trataba de una limitación. Es genial ver cómo interpretan el mundo a su manera. Al final, lo importante es disfrutar el proceso de aprender. Cuando era niño, cuando realmente me gustaba cómo quedaba el dibujo de una persona, siempre dibujaba personas, dibujaba comida cerca de ellos para que no pasaran hambre y murieran. Regresaba y comprobaba que todavía estaban en la página y me alegraba de haber tenido la previsión de dibujar una canasta de naranjas o lo que fuera. Si no me gustaba especialmente un dibujo y no le daba comida y luego veía que la figura todavía estaba en la página, sabía que era simplemente porque no los había dibujado lo suficientemente bien como para hacerlos reales. Creo que esta es la primera vez que explico esto. Editar, fue agradable despertar con esto, muchachos. Saludos y gracias por el doble oro. Aquí hay una segunda anécdota sobre el arte de mi infancia. Cuando estaba en el jardín de infantes gané un pez dorado en la feria. De hecho, gasté todos mis boletos tratando de ganar uno, y el tipo sintió pena por mí y simplemente me dio uno. Fue mi primera mascota. Vivió 10 días y luego murió. Durante el año siguiente, dibujaría este pez una y otra vez. El mismo dibujo exacto cada vez, pez naranja, dibuja un círculo grande alrededor para el cuenco, garabatea en un poco de agua azul y listo. Repetir. Repetir. Durante un año. Teníamos montones de estos dibujos de peces y mi mamá tuvo miedo de tirarlos por un tiempo porque no quería interferir con mi proceso de duelo. Este podría ser uno de los textos más impactantes que se han encontrado en la red últimamente. Expresa de manera excelente las inquietudes y el cuidado que tienen los niños, quienes aún no han sido afectados por la oscuridad y la dureza del mundo. Agradezco que lo hayas compartido. En una línea similar, de niño fue complicado deshacerme de los peluches que ya no usaba, ya que me inquietaba pensar que pudieran sentir que los había dejado de querer. Tuve una experiencia similar cuando una niña me leía una historia sobre cómo cruzar el desierto cuando su familia llegó ilegalmente a Estados Unidos. Fue una historia triste y aterradora, y me entristece que ella haya pasado por eso a una edad tan temprana. Es triste escuchar historias así de niños. A veces, no podemos imaginar lo que han pasado. Me acordé de un amigo que también tenía una historia dura, pero siempre intentaba mantener el buen ánimo. No importa cuánto sufrimiento ha vivido, se aferra a la esperanza. Es un recordatorio de que todos llevamos algo dentro que no vemos. En la escuela secundaria parecía haber una pequeña tendencia como esta, sin embargo, nunca vi las letras de burbujas. Siempre era una especie de laberinto estilo menú infantil dibujado a mano en los márgenes de un cuaderno y cosas así. Todos los callejones sin salida eran literales. No sé por qué, pero realmente me metí en esto por un tiempo. Tenía un cuaderno de bocetos de crayola secreto que escondía debajo de mi colchón porque asumía que cualquiera que viera páginas llenas de muertes violentas de figuras de palitos, y vampiros alienígenas espeluznantes, monstruos con lenguas de reptiles gigantes por alguna extraña razón, pensarían que estaba realmente perturbado. Quiero decir, no los culparía. Lo redescubrí cuando me mudé de casa hace unos años y, antes de recordar qué era lo que hacíamos los niños en séptimo grado, pasé varios minutos preguntándome si mi pequeño estaba bien de la cabeza. Parece que tener curiosidad por el sufrimiento es una etapa normal en el desarrollo. Solía salvar mis juguetes de secuestros horriblemente gráficos que los llevaban a la esclavitud. Solo terminé desarrollando un 1% de inclinación hacia lo poco convencional. Eso, es algo así como lo que hice para un proyecto de naturaleza. Soy muy vago, así que dejé para el último día un proyecto de momento de la naturaleza que te impactó. Entonces, vi un lagarto bebé que accidentalmente aplasté y fue comido por su madre, lo mordí y lo envié. La única razón por la que lo recuerdo es porque estaba escribiendo sobre ello en mi cuaderno mientras estaba sentado en la oficina del decano. Un comienzo bastante inusual para el día, considerando que son las 7 de la mañana allá en Alemania, mientras que aquí en Estados Unidos es el medio de la noche. Sin embargo, proviene de la oficina del decano. Cuando era niño, estaba convencido de que la realidad tenía un contorno negro, similar a las líneas de los cómics. Recuerdo haber pasado mucho tiempo intentando buscar los contornos, mirando los bordes de mis manos. Quizás sea porque leo muchos cómics. Tal vez porque los dibujos para colorear ya comienzan con contornos negros. Pero no me parecía natural no tener un contorno negro, así que cada dibujo que hice tenía un contorno negro. Todavía prefiero los contornos, aunque ya no dibujo. Me pasa algo similar. Cuando era niño, creía que todo tenía un borde. Miraba mis zapatos y pensaba que deberían tener un contorno.
Siempre trataba de dibujar con líneas oscuras porque, para mí, daban forma a las cosas. Ahora, aunque no dibujo seguido, todavía me gusta el estilo con contornos. Tal vez esas ideas de la infancia nunca se van del todo. Es curioso cómo ciertas cosas nos marcan. Un problema con esta historia es que si tuviera daltonismo total, muy raro, entonces los otros crayones habrían sido de diferentes tonos de gris, y probablemente aún querría representar algunos de esos matices grises en el mundo que ve. Es curioso pensar en eso. Un amigo mío es daltónico y siempre dice que ve las cosas de manera diferente. No solo los colores, sino las emociones también. A veces, no sé si lo que él siente es más intenso o simplemente distinto. Es su forma de ver el mundo, y aunque para él los colores son grises, ha aprendido a encontrar matices en otras cosas. Eso me hace reflexionar. Todos los estudiantes de arte están locos. Fibras especialmente. Es mucho trabajo repetitivo. Y cuando terminas es como si no supiera qué hacer con mis manos, así que revives todo el trabajo que se hizo. Editar, los más locos son los estudiantes de artes escénicas. Las fibras están solo un poco más locas que el estudiante de arte promedio simplemente porque hacer tareas repetitivas durante días y días lo más rápido posible volverá loco a cualquiera ya que hay una fecha límite. Trabajar con hilo es divertido y relajante. Pero agrega una fecha límite y tarea y se vuelve estresante porque solo puedes trabajar con cierta rapidez. Y están los temidos puntos caídos. La verdad es que conozco a varios estudiantes de arte y siempre tienen algo peculiar. Los de fibras, por ejemplo, pasan horas haciendo lo mismo y al final parecen un poco perdidos. Me recuerda a un amigo que hacía arte textil. Era un genio, pero siempre se estresaba por los plazos. Una vez se le cayeron unos puntos y casi explota. Al final, todos se ríen de lo intensos que pueden ser. No estoy seguro de si esta anécdota es útil, ya que no es exactamente lo mismo, pero mi prometido es una persona increíble totalmente normal, pero le encantaba el terror cuando era niño. Se metió en problemas en la escuela porque tenía unos 5 o 6 años y dibujaba hombres lagartos sosteniendo hachas ensangrentadas arrastrándose por los cementerios. Eso suena interesante. A veces los intereses de la infancia son un reflejo inesperado de la personalidad. Es curioso cómo esas obsesiones pueden ser vistas de distintas maneras. Me imagino que en la escuela no lo tomaron tan bien. Al final, creo que todos tenemos algo raro en nuestro pasado que nos hace quienes somos hoy. Mi amigo también tenía aficiones extrañas de niño. A esa edad dibujaba mundos enteros de combate. A veces eran tanques, armas, cohetes, etc., otras veces eran catapultas, caballeros, espadas, etc. Ejércitos enteros luchando con sangre y sangre por todas partes, seguro que me faltaba habilidad para dibujar, pero mi imaginación lo compensó mientras animaba el foto, unos 30 años después. No he matado a una sola persona, que yo sepa. Es curioso cómo la imaginación puede llevarnos a lugares donde nunca hemos estado. De niño, me pasaba horas dibujando batallas épicas, aunque mis habilidades no eran las mejores. Con el tiempo, esas fantasías se quedan en papel y la vida real nos lleva por caminos distintos. A veces pienso en esos días y en cómo he cambiado. Al final, todo fue solo fantasía. Eso lo hacemos en mi universidad. No estoy seguro si otros lo hacen. Se llama el Proyecto del Tendedero. Es un evento de 2 días al aire libre en el campus que se lleva a cabo cada semestre. Es un proyecto de artes vivas y muchos lo encuentran muy poderoso. Es un fenómeno que abarca todo el país. Una vez contribuí con una mía. Observé una que contenía solo un par de frases, se utilizaron grilletes. Ya no uso pulseras. Mi mamá fue arrastrada a una reunión de padres y maestros porque mi hermano la dibujó más alta que mi papá, y al maestro le preocupaba no tener una imagen precisa de la realidad. En realidad, mi madre mide 5 centímetros más que mi padre. Me acuerdo de una vez que mi hermano dibujó a mi mamá más alta que a mi papá. La profesora tuvo que llamar a mi mamá para hablar sobre eso, pensó que había un problema. Al final, mi mamá sí es un poco más alta. Fue una reunión extraña, pero solo se trataba de un dibujo. No pasó nada más, al final todos se rieron. Posiblemente asignar inconscientemente a otras personas como actores secundarios en el juego de la vida donde ella es la protagonista clave. Su objetivo es corregir los detalles de sí misma. Termina dibujándose a lo grande para que quepan todos los garabatos importantes.
cuando ella te dibuja, no es tan importante hacerlo bien, te dibujan en el tamaño normal, que ella misma podría haber dibujado. No significa necesariamente que sea egoísta o narcisista. Podría significar que está explorando el concepto de yo, en esa etapa de su desarrollo y es importante que encaje en la historia que está construyendo. Me hace pensar en una amiga que siempre se dibujaba a sí misma en el centro de todo. Cuando nos incluía, efectivamente nos hacía más pequeños. No lo hacía porque fuera egocéntrica, sino que estaba tratando de entender su lugar y se sentía más cómoda así. A veces, todos hacemos eso, asignamos roles en nuestras historias, solo que algunos son más conscientes de ello. Simplemente es parte del proceso de crecer. Literalmente, como cada canción de Underoath hace referencia a las venas, lo juro. También tienen nombres como cualquiera puede cavar un hoyo, pero se necesita un hombre de verdad para llamarlo hogar, así que no te culpo particularmente por no recordar los nombres. Es cierto, muchas canciones de Underoath mencionan las venas, parece ser un tema recurrente. Y los títulos son tan largos que es difícil recordarlos. Una vez un amigo intentó cantar una de sus canciones y no pudo recordar ni la mitad del título. Nos reímos un buen rato. Al final, todos sabemos que la música es más que solo nombres. He estado rodeado de niños con ese tipo de discapacidades y debo decir que conseguirle el trabajo es la cosa más hermosa que jamás haya existido. Bien por ti, eso tuvo un impacto tan positivo en su vida y me hace llorar al pensar en lo emocionado y feliz que debe haber estado al hacer eso. Es genial ver cómo alguien puede marcar una diferencia en la vida de otra persona. Recuerdo cuando un amigo ayudó a un niño con discapacidad a conseguir una oportunidad, y ver la sonrisa en su rostro fue lo mejor. A veces, los pequeños gestos significan mucho para la felicidad de alguien. Esas experiencias nos enseñan lo importante que es apoyar a los demás. Simplemente, ayuda a crear momentos que valen la pena recordar. Lamento mucho que hayas pasado por eso. En cuanto a algunos consejos no solicitados, recomiendo encarecidamente ir a un colegio comunitario de inscripción abierta durante 1 o 2 años porque las universidades consideran ambos GPA cuando te transfieres. Un buen par de semestres allí podrían equilibrar tu historial de escuela secundaria menos que deseable. Espero que estés mejor emocionalmente, emoticono cara sonriente. Es una buena sugerencia. A veces, la educación no convencional puede ser más accesible y ofrecer oportunidades. Los colegios comunitarios tienen sus ventajas, como clases más pequeñas y un ambiente menos estresante. También es cierto que un buen desempeño allí puede abrir puertas en universidades más grandes. Lo importante es seguir adelante y centrarse en la mejora personal. Espero que la persona esté en un lugar mejor ahora. Yo solía ser uno de esos niños. Cuando duermo solo, siempre hay personas altas y azules vestidas con ropa blanca, así que puedo dormir seguro. Risa de niño editar, y ahora mi comentario principal es sobre cómo podría estar un poco loco. Recuerdo que de niño también tenía esas cosas raras. Una vez dije que había amigos invisibles que cuidaban de mí mientras dormía. Mis amigos se reían, pero a mí me daba tranquilidad. Ahora miro hacia atrás y pienso que todos tenemos un poco de locura en esa etapa. Tal vez sea normal tener esas imaginaciones. Al final, solo eran formas de sentirnos seguros en un mundo complicado. Solía llevar a mi sobrino a caminar por la finca explorando de noche con una linterna. Él era de la ciudad y tuvo una educación bastante dura. Una noche estábamos caminando y él se detuvo en seco y me dijo que me detuviera muy silenciosamente. Cuando lo miré pude ver miedo en sus ojos y se estaban ensanchando más y más hasta que gritó que corriera. Simplemente lo levanté y corrí de regreso a la casa donde comenzó a decirles a todos que un hombre y una anciana nos estaban siguiendo y se acercaron. Ya no camino mucho por la granja familiar de noche. Fue interesante llevar a mi sobrino a pasear por la granja. Una noche, se paralizó y me pidió que parara en voz baja. Vi miedo en sus ojos y de repente gritó que corriera. Lo levanté y salí de ahí. Luego empezó a contar que un hombre y una anciana nos seguían. Desde entonces, evito caminar por la granja de noche. A veces, esas experiencias marcan de verdad. Cuando la gente comenta en Reddit, literalmente escupo mi café o en serio jajaja oh Dios mío, me cago en los pantalones, rara vez les creo. Pero son las 3:27 de la madrugada de un miércoles, creo. Estoy trabajando en el turno de noche, navegando por Reddit en el trabajo, almorzando y casi me ahogo con este comentario. Pasa que una vez estaba en una noche similar, revisando memes en el trabajo. Me dio tanta risa un comentario que casi me atraganto con mi comida.
Al final, solo me reí y miré a mi alrededor, esperando que nadie me viera. Es curioso cómo a veces algo tan simple puede hacerte perder la concentración en el trabajo. Quizás esto sea lo mejor que he leído en Internet en mucho tiempo. Definitivamente es la mejor manera de expresar las preocupaciones y la compasión de los niños que aún no han sido empañados por la oscuridad y la crueldad del mundo. Gracias por compartir. En una nota similar, cuando era niño luchaba por deshacerme de los animales de peluche con los que ya no jugaba porque odiaba la idea de que pudieran pensar que no los amaba. Entiendo lo que dices. Cuando era niño, también tenía problemas para deshacerme de mis juguetes. Recuerdo que guardaba algunos en una caja, solo para que no se sintieran olvidados. Pensaba que si los tiraba, se sentirían tristes. Al final, decidí dejarlos en un lugar donde otros niños pudieran disfrutarlos. Así sentí que les daba una nueva oportunidad, sin perder el cariño que había tenido por ellos. Sí, estaba realmente confundido cuando lo compró. Un profesor de aspecto normal y traje compró mi pieza favorita. Le pregunté a mi profesor de arte sobre él y me dijo que salían y que era un tipo genial fuera de la escuela. También compró un montón de bocetos aleatorios de personas agachándose para mostrar sus traseros que hice en mi cuaderno de bocetos. Me salí con la mía en muchas cosas en la escuela secundaria. Es curioso cómo a veces la gente sorprende. Un profesor normal en traje que compra obras de un estudiante. Me imagino que tiene su propio lado divertido. Es bueno saber que tu profesor tiene una buena conexión con él. A veces da gusto que las cosas raras que hiciste en el colegio sean valoradas. Suena como que te dejaban ser tú mismo sin reglas estrictas. A mí me pasó lo mismo. Mi tía es maestra de segundo grado y cada día de los veteranos me envía un sobre grande con tarjetas de su clase. Algunos son dulces. La mayoría representan horriblemente las formas en que los miembros desplegados pueden morir, con una cita bastante común de por favor, no mueras. Mi favorito probablemente haya sido aquel en el que un UMB explota y explota un artefacto explosivo improvisado. No estoy seguro de cómo saben que es un artefacto explosivo improvisado a esa edad. Es curioso cómo los niños expresan sus pensamientos sin filtro. Recibir esas cartas debe ser un poco chocante, especialmente cuando incluyen dibujos tan intensos. Me imagino que se espera que sean dulces, pero a veces son un reflejo de lo que ven o escuchan. La inocencia mezclada con realidades duras puede ser sorprendente y un poco inquietante. Al final, es un recordatorio de la perspectiva única que tienen los niños. El funeral de mi abuela fue el jueves pasado y mis sobrinas de 3 años pusieron en la tumba unos dibujos que le hicieron lágrimas instantáneas para mí de nuevo. Uno de ellos también le preguntó a mi hermana, ¿quién será ahora la mamá de Nanna? Definitivamente todavía no domina el concepto de muerte, pero intenta comprenderlo lo mejor que puede. Cuando tenía aproximadamente 2 o 3 años, el perro de la familia falleció. Después de que lo enterraron, sentía deseos de salir nuevamente y desenterrarlo para que pudiera regresar a casa por la noche. No creo que sea exagerado en absoluto. Los niños que están pasando por cosas profundas a veces necesitan alguien con quien hablar. Parece que habría sido un caso abierto y cerrado para un niño daltónico con crayones. ¿Psiquiatra? Entonces, ¿por qué solo dibujas en negro? Niño, soy daltónico. Psiquiatra, bastante justo. Libre de irse, niño. Psiquiatra, entonces ¿por qué solo usas negro en tus dibujos? Niño, tengo daltonismo. Psiquiatra, nadie se tomó la molestia de verificar eso antes de enviarte a mí para recibir ayuda. Niño. Psiquiatra, esto es increíble. Simplemente no tienen la capacidad de procesar emociones complejas, como tener miedo de alguien a quien se supone que debes amar, a través de palabras. Es por eso que el arte y verlos jugar son formas muy reveladoras de ingresar a la vida hogareña de un niño. Por supuesto. Observar a los pequeños mientras juegan resulta fascinante, especialmente en la etapa preescolar. Durante mis estudios universitarios, tuve la oportunidad de ver una clase de preescolar a través de un espejo unidireccional. Fue una experiencia increíble. Cuando era más joven tenía algunas plumas de pavo real en un jarrón justo afuera de mi habitación. Uno de ellos colgaba justo sobre el borde de la puerta, y dormí con la puerta entreabierta unos centímetros. Esa noche estaba aterrorizada de que hubiera alguien allí mirándome porque, maldita sea, parecía un ojo. Editar, una palabra. Recuerdo que cuando era niño, tenía algunas plumas de pavo real en un jarrón cerca de mi habitación.
Una de ellas colgaba justo sobre el umbral de la puerta. Esa noche, con la puerta entreabierta, me dio miedo pensar que alguien me estaba mirando, porque de verdad pareció un ojo. No podía dormir bien, solo pensaba en eso. Al final, tuve que quitarlas. Nuestra clase de cerámica en el instituto fue genial. Mucha gente súper talentosa en el último año. Pasé mucho tiempo con nuestros profesores de cerámica. Ella estableció una regla a principios de año sobre la creación solo de arte apto para familias y que cumpla con las reglas escolares. No le importaba gore ni nada, excepto nada anticristiano o sexual. Algunas chicas hacían consoladores y trataban de ser disimuladas al respecto, ni nada por el estilo. Yo prefería mucho las esculturas, pero un grupo de niños más populares prefería los jarrones ornamentados con múltiples aberturas. Los perfeccionaron a lo largo de los años. Dragones con 2 cabezas, espirales adornadas con flores. Todo vaciado y cuidadosamente vidriado por dentro. Nadie tuvo el valor de decirle que todos eran bons. Gran exposición de arte a finales de año. Aplausos. Buen trabajo a todos. Me los llevaré para que los califiquen. Yo ayudo, porque estoy con esta maestra todo el tiempo y ella tira los jarrones en su baúl con brusquedad. Un descanso en pareja. Estoy un poco sorprendido. Coge un martillo y abre los bons para que ya no funcionen. Ella ve mi cara, horrorizada. Oh, vamos. Les dije que no hicieran ninguna parafernalia de drogas. Creo que no reconozco un bon cuando lo veo. Mi cara, todavía horrorizada. Obtendrán una A. La maestra de arte no prestaba atención a la mayoría de las cosas. Sin embargo, se mostró firme cuando un estudiante de último año creó una escultura de gran tamaño. Aunque le permitió trabajar en ella, no le permitió colocarla en el horno. La obra, a pesar de su polémica temática, estaba muy bien elaborada. Aquí es donde se me vuelve borroso. Entiendo que no todo el arte es para mí, y que el arte debería incomodar, pero si a alguien no le gusta, no debería verse sometido a 26 minutos de ello. A veces, en la escuela, teníamos que ver películas que no nos interesaban. Algunos de mis amigos estaban aburridos y se reían, mientras que otros estaban genuinamente molestos. Al final, todos entendimos que no todo el arte es para todos. A veces, solo hay que aguantarlo y aprender de la experiencia, aunque no sea lo que esperabas. Es parte de crecer. Jaja. Acabo de tener una imagen mental de un par de yuppies artísticos bien vestidos parados alrededor de ella en una galería, bebiendo vino y diciendo, sí, realmente disfruto como el artista realmente emocionó la confusión del futuro desconocido y el horror. De luchar contra su propio lado oscuro y simplemente vean cómo realmente captura la blandura del rostro humano. Magnífico. Me acuerdo de una vez en una galería. Estábamos con unos amigos, todos con ropa algo formal. La gente comentaba de esa manera sobre las obras. Uno de mis amigos, que no sabía mucho de arte, se puso a imitar esos comentarios absurdos. Todos empezamos a reír, mientras él decía cosas como la emoción de la incertidumbre con un tono serio. Fue un momento divertido y raro al mismo tiempo. Sí. Observar a los niños durante el juego es muy interesante, especialmente en la edad preescolar. En la universidad, tuve la oportunidad de observar un aula de preescolar desde detrás de un espejo unidireccional. Fue genial. Se presentó la posibilidad de ver una clase de educación preescolar a través de un espejo unidireccional. La experiencia fue fascinante. Jaja, eso es lindo. Los niños son así de divertidos. Creo que los casos más reveladores ocurren cuando no se le da ninguna indicación o el niño cree que nadie lo está mirando. En este caso, no participaban en arteterapia. Solo estaban garabateando. Es cierto, los niños tienen una forma particular de ver el mundo. Recuerdo una vez que mi amigo vio a su hermana pequeña dibujar en silencio. No sabía que la observábamos y empezó a hacer dibujos de su familia, pero con caras de animales. Fue gracioso y sincero, como si capturara su amor de una forma inesperada. Esos momentos revelan su creatividad y cómo expresan lo que sienten. Esto es interesante y útil para mí. Tengo un niño de casi 4 años que deletrea palabras al azar. Ella me pregunta ¿qué significa eso? Quizás debería hacer esto por escrito con ella. Le encantan los libros, leer y contarnos historias fingiendo leer libros. Es genial ver cómo tu hija se interesa por las palabras a tan temprana edad. Hacerlo en papel puede ser una buena idea. Así puede practicar la escritura y la lectura al mismo tiempo.
Es bonito que le guste leer y contar historias, eso la ayudará a desarrollar su imaginación. Puedes hacer que sea un juego divertido, donde inventen las palabras. Estudié cerámica en la escuela secundaria y nuestra maestra nos explicó el primer día que si pusiéramos algo que pareciera una pipa de agua en el horno, lo rompería. Indique a los niños que no sabían nada sobre la parafernalia de drogas llamar a otros niños cuando sus piezas tenían cuellos largos, ya sea que estuvieran ahuecados o no. El día del portafolio, uno de estos niños apuntó a una pieza que hice, que era un elefante con los ojos ahuecados, para poder ahuecar la cabeza para disparar, con una trompa larga hacia arriba. Me asusté y comencé a decir, no hay forma de que puedas usar esto. No hay lugar para poner el boc y fue entonces cuando mi maestra me interrumpió mientras se reía a carcajadas. Ella no lo aplastó, así que supongo que sabía que habría sido una pipa terrible incluso si yo hubiera querido que lo fuera. Me acuerdo de una vez en la clase de arte. Hicimos cerámica y la maestra dejó claro que no quería ver nada que pareciera un bon. Algunos chavos empezaron a señalar las piezas de los demás por su aspecto. Un niño se metió con una figura que había hecho, un elefante con un tronco largo. Empecé a entrar en pánico, tratando de explicar que no servía para eso. Al final, la maestra se rió y no lo rompió. A mi profesora de arte no le importaban la mayoría de las cosas, parafernalia, etc. Ella se puso firme cuando uno de los mayores hizo un don gigante, don, no bon. Ella le dejó esculpirlo, pero no le dejó meterlo en el horno. En realidad estuvo muy bien hecho. Esa historia me recuerda a un amigo que siempre hacía cosas raras en clase. Un día, decidió hacer una escultura de algo bastante gracioso pero obvio. El profesor se enfadó un poco, pero al final lo dejó mostrarlo en la exposición escolar. La gente le dio risa, y creo que eso es lo que importa en el arte, al final. Emoticono cara riendo. Eres uno de esos niños a los que simplemente nos referimos como Henry. Henry es el niño del buen hijo. Poco contexto. ¿Crees que Kevin, que estaba solo en casa, estaba jodido? Bueno, Henry es interpretado por el mismo niño, solo que es mejor ocultando sus demonios. Míralo, es increíble. De todos modos, para que un niño se gane un lugar como Henry, debe haber enviado algo que le haya dado al personal y a otras dos personas un momento de ruptura mental. Obtienes su nombre real con Henry como segundo nombre, escrito en la obra. De hecho, nuestra escuela ha estado practicando esta tradición durante tanto tiempo que cuando yo era estudiante allí gané un título Henry no menos de 16 veces. ¿Contando la escuela secundaria conjunta? Hazlo 34 veces. La historia de Henry suena interesante. Recuerdo a un amigo que tenía una forma de hacer que la gente se sorprendiera. Siempre contaba anécdotas extrañas en clase que dejaban a todos pensando. Nunca ganó un título como Henry, pero tenía su propia fama. Creo que todos tenemos un lado oscuro, solo que algunos lo ocultan mejor que otros. Al final, es parte de lo que nos hace únicos. Mi hija hizo lo mismo cuando tenía 3 años. Nuestro gato había fallecido esa noche, lo puse en una caja y le dije a mi hija que lo enterraríamos esa noche cuando llegara a casa del trabajo. Su abuela dijo que estuvo extrañamente alegre todo el día, considerando que su querido gato había muerto. Cuando llegué a casa, ella estaba muy emocionada por enterrar a Pete. Entonces, volvemos al árbol funerario, donde se han enterrado generaciones de mascotas, y ella dice, ponlo en la tierra, mamá. Estaba seriamente preocupado de haber criado a algún tipo de psicópata. Cuando terminamos me levanté para regresar a casa y mi hija se preocupó. Me preguntó cuánto tiempo iba a jugar Pete en la tierra. Entonces me di cuenta de que nunca habíamos hablado sobre la muerte. Ella pensó que Kitty se estaba divirtiendo jugando clandestinamente. Emoticono cara triste. Es interesante cómo los niños entienden la muerte de manera diferente. Recordé cuando mi hermana pequeña perdió su pez. Estaba triste por un rato, pero luego pensó que el pez estaba en un gran océano, nadando feliz. A veces me pregunto si es mejor que vean las cosas de esa manera. Esa inocencia nos hace reflexionar sobre cómo enfrentamos la vida y la muerte. Cuando mi hijo tenía 2 años, nuestros 2 gatos ancianos murieron. Los enterramos en el bosque detrás de nuestro patio trasero. La muerte de la pequeña Matilda fue particularmente dura para mi esposo y para mí. Ella era oficialmente la mejor gata del mundo y mi esposo y yo estábamos sollozando. Supongo que toda la experiencia causó una gran impresión en mi hijo porque cuando le pregunté aproximadamente 1 año después cómo se sentía acerca de que tuviéramos algunos gatos nuevos, dijo, los vamos a llevar al bosque y les echaremos tierra. Eso es difícil de procesar para un niño tan pequeño.
La forma en que interpretó la experiencia refleja lo que aprendió sobre la vida y la muerte. Es tierno y triste al mismo tiempo. Los niños a veces tienen una manera única de ver las cosas, y su comentario muestra que estuvo realmente afectado por lo que pasó. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen un gran impacto en ellos. Es genial si puedes verlos hablando y jugando cuando no saben que estás allí. Tenemos salas de terapia con espejos unidireccionales y puedo ver muchas interacciones entre niños cuando no saben escuchar. Soy tan malo cuando Eve se deja caer que siempre termino haciendo contacto visual y ellas se quedan congeladas o actúan de manera diferente. Qué pena. Nunca puedo escuchar las conversaciones de otras personas. Escuchar a escondidas es como descender desde los aleros, que son las vigas que sostienen el ático. En esencia, es una forma antigua de describir el acto de esconderse en el espacio superior de una casa. Tenía un compañero de cuarto herrero. Construyó una fragua en nuestro patio trasero. La única pieza del montaje que no fue un objeto encontrado fue el yunque. Este yunque era el tipo de cosa que se transmitiría de generación en generación. No creo que sea posible comprar uno. Él nunca tuvo dinero para el alquiler ni nada más, por lo que aceptaba el pago en artículos hechos a mano. Como resultado, tengo una colección respetable de espadas muy finas. Mi pieza favorita es una daga que se hizo en una de las primeras encarnaciones de la forja, básicamente una lata de café con un quemador de gas. Si bien no es exactamente mi sala de estar, gran parte del martillado, templado, molido y afilado se hacía en mi patio. Mucho respeto por los herreros, especialmente aquellos que están completamente arruinados y pueden hacer sus propias herramientas básicamente sin nada. Espero que exista un subreddit para herreros sin recursos que busquen intercambiar espadas por alojamiento y comida. Me gustaría conseguir algunas espadas. Todos crecimos en diferentes culturas y entornos. Puede que a usted no le dé miedo, pero a algunos les dará miedo. También la edad entra en juego. Si eres adolescente, las cosas tienden a ser más aterradoras que cuando creces y maduras para darte cuenta de que no es tan aterrador, como solías pensar. Es cierto que la forma en que crecemos influye en nuestra percepción del miedo. Recuerdo que un amigo de la infancia tenía miedo a la oscuridad. Para él, cada sombra era algo aterrador. Ya de adultos, a menudo reímos al respecto. Yo solía pensar que era exagerado. Pero es parte de cómo cada uno vive y procesa su entorno. Al final, todos hemos tenido algo que nos asustaba en algún momento. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.